La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. Hablar de unidad nacional o integración nacional parece ser algo de lo que nos ha hecho falta en toda nuestra historia republicana. No somos considerados un pueblo unido o integrado, y hasta incluso hay voces que no nos consideran como un verdadero Estado-nación. Esto ha sido un problema incluso desde los inicios de la República, en el siglo XIX, en el siglo XX e incluso hasta ahora. Sin embargo, en este video nos vamos a referir a este tema, pero ubicándonos en el siglo XIX, comenzando con los gobiernos de la llamada República Aristocrática, que fue un periodo desde 1895 hasta 1919 con la toma del poder del señor Augusto de Leguía. En resumen, gobiernos constitucionales con elecciones sí, pero con un predominio netamente limeño. Nosotros sabemos que cuando se inicia la república superviven las bases de la vida social como la división de castas y el régimen de familia. Los organismos públicos ciertamente se modifican, pero la jerarquía limeña queda intacta. Se dice que la sociedad peruana de ese entonces no estaba preparada para ser una verdadera república con individuos o ciudadanos en igualdad de derechos. La clase alta, la sociedad alta limeña, no podía admitir que personas de estratos inferiores o gente de color puedan tener los mismos derechos que ellos, generándose las primeras disputas entre los sectores liberales y conservadores. Sabemos que en este periodo, además de la aristocracia, o bueno, de la oligarquía, como se dice en realidad que debe llamarse, hay un predominio del caudillismo militar en la escena política. Incluso Manuel Pardo, que fue el primer presidente civil, fue elegido en 1870. Durante sus primeros 20 años, el Perú sabemos que exportaba demasiado, haciendo una economía llamada desarrollo hacia afuera. Este grupo de caudillos militares lo integraban militares o altos mandos de la milicia que habían luchado en las guerras o en las batallas de independencia y que por lo tanto se creían con el derecho y el deber de gobernar al Perú. Se creían indispensables para sacar al Perú adelante. Lo que une en realidad a estos caudillos militares es el uso de la fuerza para alcanzar sus objetivos políticos. De esta manera la milicia se convirtió en una de las pocas vías por las cuales la gente que no pertenecía a la selecta nobleza virreinal podía ascender. Así, los criollos y mestizos, así como en menor medida los mulatos y los negros, podían acceder al selecto grupo dirigencial a través del ejército. En este periodo de la historia del Perú sabemos que se generaron ingentes cantidades de dinero gracias al guano de isla, que fue un poderoso fertilizante muy efectivo para la época y por la cual se le entregaron al Perú millones y millones de pesos de la época. Sin embargo, este dinero fue mal aprovechado e incluso hasta despilfarrado, en lo que conocemos como el primer gran escándalo de corrupción, que es la Ley de Consolidación de la Deuda Interna. El desarrollo capitalista fue impulsado por el dinero extranjero en minería, petróleo, servicios públicos y obras públicas, sobre todo en el gobierno de Augusto de Leguía, donde se atrajo un enorme capital extranjero a través del supuesto embellecimiento de Lima, para lo cual se hicieron múltiples obras públicas, como la pavimentación de muchas calles de Lima, la construcción de la Plaza San Martín, del Palacio Arzobispal, del Palacio de Justicia, del actual Palacio de Gobierno, además de múltiples avenidas. Se decía también que éramos una república sin ciudadanos, pues increíblemente de los 4 millones de peruanos que existían en aquella época aproximadamente, menos de 200.000 podían ser electores hábiles, es decir, ni la quinta parte del Perú de esa época podía votar. El Estado oligárquico, que fue una forma de gobierno, una forma de Estado en el tránsito al desarrollo capitalista, tuvo a los terratenientes como gamonales en gran parte del territorio nacional. A ellos les era más fácil someter a quienes tenían cerca, sobreexplotar y sacar frutos del dominio político antes de aceptar las reglas de mercado. La conscripción vial
fue otro de los mecanismos arcaicos para sobreexplotar la producción, para sobreexplotar a los trabajadores. La conscripción vial en realidad consistía en una especie de servicio militar obligatorio, por el cual se obligaba a prestar servicio en la construcción de carreteras. Sin embargo, uno podía estar exento pagando cierta cantidad de dinero, por lo cual solo lo cumplían las personas sin recursos. Algunos autores llamaban al Estado, como el nuestro en esa época, estados semicoloniales, debido a que teníamos una enorme y decisiva presencia del capital extranjero, que ejercía también una fuerte dominación política. Nos faltaba una integración nacional. Los terratenientes carecían de una visión nacional. Tendían, como la burguesía limeña, al rentismo y al localismo, además de realizar sus ganancias en el exterior y no en el Perú. El poder de esa época se agrupaba en torno a los terratenientes, los cuales se agrupaban también en tres grupos. En primer lugar, los agroexportadores que se modernizaron. Estos estaban vinculados al capital extranjero. En segundo lugar, teníamos a los terratenientes tradicionales. Estos eran así para mantener el orden interno. Y en tercer lugar teníamos a la burguesía comercial y financiera, que no estaba dispuesta a aceptar las reglas de mercado y no creía en la competencia. La falta de integración nacional, la debilidad del mercado interno y el predominio de clases no nacionales hacían pensar a algunas personas o se preguntaban si verdaderamente el Perú era un Estado-nación o no. Incluso hay una anécdota de la Guerra del Pacífico que consistía en lo siguiente. Un cónsul francés le pregunta al general chileno Lynch por qué habían ganado la guerra. Este le respondió preguntándole a dos soldados peruanos y a uno chileno. El general Lynch le preguntó al primer soldado peruano por qué estaba en la guerra. El soldado peruano contestó por mi general Iglesias. El segundo peruano contestó por don Nicolás de Piérola. Pero el soldado chileno contestó simplemente por Chile, dándonos a entender que la falta de unidad e integración nacional fue una de las causas por las que fuimos derrotados en la Guerra del Pacífico. Las normas eran en realidad difícilmente aplicadas. Los terratenientes se rehusaban a aplicar la jornada máxima de 8 horas y los militares se rehusaban también a reconocer como legal al Partido Aprista Peruano y a verlo participar en las elecciones. La violencia en el Perú era estructural y el poder oligárquico ejercía de una manera exclusiva y excluyente. La exclusión legal, que era otra forma de violencia, también ejercía predominio dentro del sistema electoral. Se prescindía, por ejemplo, del voto de las mujeres y de los analfabetos. A los declarados fuera de la ley se les excluyó de la política. Se les apresó y se les desterró por decisión arbitraria del dictador de turno. En 1940 se decía que solo el 42% de la población poseía algún tipo de instrucción y el 65% de toda la población, es decir, más de 2,5 millones de peruanos, era población rural. Éramos un estado débil en economía y fuerte en represión. Los impuestos los cobraban los banqueros, quienes eran de la oligarquía, a quienes el gobierno también tenía que pedir adelantos. En el Banco Central, la mayoría del directorio lo controlaba también la oligarquía, que muchas veces confundía sus negocios privados con intereses públicos e intereses nacionales. En la represión se tomaba al gamonal como la figura central, por la debilidad también de los aparatos estatales en las zonas alejadas del país. La sociedad civil era débil y el tejido social no denso. No había en realidad partidos políticos fuertes en la época. Solo destacan el Partido Civil fundado por Pardo, el Demócrata de Piérola, además del Partido Aprista Peruano, que fue el primer partido político de masas en el Perú, y que entra en la legalidad previo pacto con la oligarquía, que años atrás había denunciado e incluso personalizado en los llamados varones del azúcar. Curiosamente, en los años 60 también luchan juntos contra el reformismo de Belaúnde. El orden oligárquico se cerraba como un puño impidiendo la democracia. La sociedad, para ese entonces y ya avanzada hasta 1930, empezaba a ser imposible el predominio oligárquico, generando la primera crisis de este sistema. Esta primera crisis se dio tras la caída de Leguía en 1930, pero fue resuelta por la llamada Alianza Oligárquico-Militar.
coalición que se forma para excluir a nuevas fuerzas sociales que aparecían con vigor a partir de la década de 1920, como el APRA, la universidad, el movimiento sindical y hasta el socialismo de Mariátegui, quienes representaban lo bueno y por lo tanto para ellos debían ser excluidos. Se les llamaba filoapristas o comunistas a aquellos que actuaban o pensaban en contra de los intereses oligárquicos. Desde 1930 hasta 1956, con excepción de los 3 años de gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, la crisis se enfrentó contra una oligarquía unida a los militares y la represión fue intermitente. Estos eran los problemas que tenía el Perú en aquella época, a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y puede parecer que aún no se han solucionado, pues no vemos una unidad nacional concreta, no vemos una integración nacional. Lo último que dijimos parece ser un reflejo de lo que está pasando ahora. Personas que ven que otras personas no actúan de acuerdo a sus intereses e incluso políticos que ven que las personas no piensan como ellos, simplemente las llaman comunistas o socialistas o progresistas o cualquier calificativo que vea mellado su pensamiento, su ideología, aunque no la tengan, pero creen que es en beneficio de ellos. En fin, esta es la historia del Perú y debemos aceptarla tal como es, y en la medida de lo posible cambiar para bien. Este ha sido el video del día de hoy y les pedimos por favor que le den like y que se suscriban para mayor contenido. Les agradecemos también por su audiencia y por haber llegado hasta esta parte del video y les pedimos también que puedan dejarnos en la caja de comentarios sus opiniones o preguntas sobre historia del Perú que quieren que nosotros resolvamos. Una vez más, les agradecemos y conmigo será hasta otra oportunidad.